hablamos de la apropiación, lo que es de nosotros, ejercer fuerza sobre las otredades. Eso también tiene que ser un concepto que quizá un John Kennedy por allá en Estados Unidos, Harvard, reapropiaría para hablar de otro tipo de corrientes críticas del derecho general. No hablamos del derecho internacional, del derecho general. Pero ¿por qué solamente hablar en corriente o en clave del derecho? Ya no nos cabe en la cabeza entender que el eurocentrismo ya es un muro muy difícil de derrumbar, como para tener que derrumbar también el muro de lo jurídico. Son preguntas que siempre tenemos que comenzar a hacernos. ¿Por qué lo internacional es más eurocéntrico? Primero. ¿Por qué lo internacional es más jurídico? De allí que ni siquiera las relaciones internacionales han podido escindirse completamente del derecho. ¿Y por qué empecé hablando de Félix Guattari? Todo el mundo me pregunta que cuando yo hablo de derecho internacional y de la crítica al derecho internacional, hablo mucho de Félix Guattari, porque él utiliza un concepto dentro de la teoría de la revolución molecular disipada que crea con Deleuze, que es el de la libido. Todo el mundo asocia la libido con lo sexual, ¿no? Y es chistoso porque aquí también lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer no por el hecho de que lo sexual sea una cuestión meramente coital, sino porque lo sexual implica una pulsión. Y nos vamos a ir hasta el cultur. ¿Quién habla del cultur? ¿Alguien aquí se ha leído un poquito sobre el tema del cultur? ¿No? Sigmund Freud. ¿Y la relación que tiene el cultur con las pulsiones leviatánicas? ¿Se han leído el Leviatán? ¿Qué han leído de eso? Es ahí donde tenemos que comenzar a deconstruir mucho de lo que nosotros como disciplina entendemos. Una vez que yo hablaba con Martín, le pregunté como, desde el punto de vista histórico, y me decía, Sergio, vos relacionar muchas cosas, y al momento de ser rápido, yo voy rápido, mis estudiantes lo saben, hay veces me cuesta un poquito frenarme, contenerme, porque me apasiona un montón. Pero son términos que yo simplemente les otorgo a ustedes, yo soy un puente nada más, yo no soy la verdad absoluta. Ustedes pueden comenzar a averiguar sobre Deleuze. Yo comencé a averiguar sobre Deleuze y sobre Guattari justamente cuando llegó un autor chileno, por allá no quiero mencionar, a una universidad que tampoco quiero mencionar, a hablar sobre la revolución molecular disipada, y un político colombiano que tampoco quiero mencionar, que es presidente, pero tampoco sé en qué año, en qué periodo. Digo que la protesta social y el comunismo se encuentran en estos momentos en una fase de revolución molecular disipada. Se está disipando para así dinamitar todas las estructuras sociales. Una cosa súper... Mire, es como muy elaborado, ¿no? Es como cuando, ustedes no sé si han visto mucho Marvel, yo sí soy fan número uno de Marvel. Hay en Marvel un héroe que se llama Ant-Man. Y él tiene la facultad de ser muy pequeño o muy grande. Y muchas veces él en los cómics, en los que sí son realmente sangrientos y gore, él ingresa por los poros de los enemigos y cuando está dentro, crece. Esa es la forma en la que este autor tomó la teoría de Guattari para hablar de la revolución molecular disipada, sin leer a Guattari. Cuando uno lee a Guattari, habla precisamente de la libido como una pulsión, la pulsión primígena, lo que nos impulsa a. Tenemos que entender la libido entonces del derecho internacional para poder hablar de una corriente crítica. Porque es que lo crítico tiene que pasar por un ámbito analítico, pero tiene que pasar desde una orilla completamente opuesta. Yo no puedo hacer una crítica basada en mi sistema de creencias. Nunca jamás, porque no va a ser una crítica. Va a ser una ovación. Si yo no creo en Dios y lo voy a criticar, tengo que pararme en la otra esquina. Pero adicional a pararme en la otra esquina, tengo que analizar. Y analizar significa destruir, desarmar. Hacer esto y coger los elementos que yo considero que son más interesantes para poder hacer esa crítica. Cuando yo entendí esto, yo comencé a revisar un montón de teorías locas, como por ejemplo la de la libido en batalla.
como por ejemplo la de la fuerza en Adorno, como por ejemplo la tanatopolítica, la biopolítica, la microfísica del poder, que ya de pronto con Bernardo hablarán un poco mejor de eso. Pero esos temas son supremamente interesantes, hablar de la microfísica del poder de Michel Foucault, y meterlo en contexto con, por ejemplo, la justicia analítica y su relación con el derecho internacional. ¿Por qué Walter Benjamin? ¿Por qué John Sobrino? ¿Por qué hablamos del Angelus Novus? Por ejemplo, el derecho internacional en las obras de arte. ¿Cuál es la relación que tienen las obras de arte con el derecho internacional económico? Todo tiene una relación de todo con todo. Entonces, por eso hoy vamos a hablar precisamente de la historia del derecho internacional desde el sur global, sus discursos. ¿Listo? Voy ahora sí a comenzar a grabar para que las personas que no estén hoy acá, pues puedan como acceder a la grabación. Sí, pues, Bueno, te recomiendo el tablero. sí, ya lo traen. Yes. De pronto la cámara tiene como un rango de imagen, entonces Okay. para coordinar presente. Okay. Lo importante es que se escuche. No, el resto no me... Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. A mí me gusta preguntar bastante. Vamos a partir de la teoría de conflictos. Ustedes saben que yo soy fan de la teoría de conflictos. De las múltiples teorías de conflictos. Yo en mis clases, por lo menos, hablo de 5 teorías de conflictos. Mis clases en general, para todo el semestre, hablo de teoría de conflictos. Vamos a hablar del materialismo histórico. Claramente. Porque para hablar de historia, en términos de la dialéctica, tenemos que partir de una tesis y una antítesis. La primera gran tesis de conflictos la creó Karl Marx. El fin de la historia. Para Karl Marx, el fin de la historia representaba todo lo que hoy en día nosotros conocemos como el origen del comunismo. Hay algunos autores que se devuelven a Karl Marx en el comunismo primitivo para hablar del fin de la historia, pero mucha gente dice, es que es anarquista, primero que es que no entienden qué es el anarquismo y la diferencia tan grande que hay entre el anarquismo y el comunismo. Son diferencias casi que primígenas desde las bases básicas. Pero dicen que como él habla del fin del Estado, él quiere que todo se acabe, que todo arda. Entonces relaciona el anarquismo, con el fin de todo cuanto existe. Entonces ahí hay una relación que tenemos que comenzar a construir, comenzar a pasar de largo. ¿Listo? Lo primero es que no. El fin de la historia no representa, en esencia, el fin de las construcciones sociales, entendiendo el Estado como una construcción social. Para las personas que aquí ven genealogía del Estado, teoría del Estado, etcétera, etcétera, debemos entender al menos el progreso del Estado en términos de Engels, al menos. Como este texto fundamental en nuestras clases de Derecho, de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, que es el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Pero ¿por qué es importante empezar con Karl Marx? Porque él habla precisamente de ese fin de la historia en relación dialéctica. Los 7 métodos de producción que él planteaba en el Capital y la forma en la que él los aborda, ¿no? El abordaje final que él hace sobre esa relación dialéctica. Para que exista el esclavismo, por ejemplo, debe haber una relación líder, bueno, en este caso sería esclavista-esclavo, para generar un método de producción denominado esclavismo. Lo mismo sucedería en el feudalismo. Señor feudal, vasallo, feudalismo. Los medios de producción se sustentan así. Una relación completamente dialéctica. Y así es que Karl Marx entiende el fin de la historia. La historia se va a acabar cuando ya no exista esa relación dialéctica. Cuando la lucha de clases llegue al final. Y para eso finalmente la historia va a ser completamente lineal en el materialismo histórico. Se va a contar desde una sola perspectiva. Y aquí hay una crítica grandísima que se le puede hacer por lo menos al derecho desde lo hegemónico. Y ya cuando ustedes vean un poquito más de fundamentación en todo lo que tiene que ver con el sur global, porque también es una teoría de conflictos, porque entender el sur significa entender el norte. Para hablar de sur, tenemos que hablar de norte. Es apenas lógico. Entonces, cuando hablamos de sur, estamos hablando sí o sí de una relación dialéctica. Querámoslo o no.
Es como, por ejemplo, cuando una política colombiana habla de los nadies y las nadies. Si existen las nadies, existen los alguien. ¿Quién se hace esas preguntas tan básicas? ¿No? Bueno, yo en mi despache lo hago. ¿Quiénes son los alguien? ¿Quiénes son los nortes? Y ahí surge precisamente esa gran escisión o esas grandes escisiones para hablar de compartimentos estancos. Esa era una crítica que yo ahorita hacía con Martín. Y es precisamente que cuando hablamos del sur global, nos estamos cerrando muchas veces a entender el sistema de interacciones que puede llegar a existir. A mí me encanta la teoría del sur global, pero eso no quiere decir que yo no la pueda criticar. Precisamente porque me encanta, la tengo que criticar. ¿Y cuál es la cantidad de formas en las cuales se puede reinterpretar esa noción de sur global? ¿Cómo históricamente se ha revisado la noción de sur global y por qué hablamos de sur global todavía? Entonces, remontémonos a la misma palabra, al mismo origen del derecho internacional. A ver qué les han dicho en sus clases, me gustaría escucharles. Bueno, los que son estudiantes míos ya tienen una ventajita. Lo digo porque han atravesado por la bibliografía que yo les he dicho, ¿no? No es porque sea realmente la acertada, ¿no? Recuerden que aquí no hay verdades absolutas. La noción de derecho internacional, ¿qué entiendes tú por derecho internacional? Las relaciones que se manejan entre los sujetos de derecho internacional. Solo entre los sujetos de derecho internacional. En principio sí. Ya, si nos quedamos más, mucho más. ¿Y eso no pueden ser relaciones internacionales? Pregunto. Por allá me iban a dar otra definición. A ver. Las relaciones de los estados que tuvieron dos guerras y antes y como antecedentes pues por allá en la paz de Westfalia donde cada pueblito y cada reino se organizaba respecto de a quién le pertenecía cierta tierra. ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Ah, verdad, que somos tocados. ¿Tú conoces a Hugo Grosso? ¿Lo has escuchado? Y a John Sheldon. Bueno, fueron dos teóricos, pero se habla de que Hugo Grotius o Hugo van der Groot es uno de los gestores y padres del derecho internacional. Él creó un librito que se llamaba Il Mare Clausum, El Mare Liberum. Y es un tratado de derecho del mar. Y es antes de la paz de Westfalia. Porque se hablaba precisamente de devolvernos al pandectismo, ¿sí? a la corriente romana, de apropiar lo que es de todo el mundo. Y eso es lo que quería finalmente hacer Inglaterra con la teoría de John Sheldon del Mare Clausum. El mar que es sujeto de apropiación. Lo que decía Hugo Grotius es que no, el mar no se puede apropiar. Entonces imagínate, antes de la paz de Westfalia. A eso nosotros en derecho internacional le conocemos como la corriente copernicana del origen del derecho internacional. Y no es porque Copérnico lo haya creado, tal cual como por ejemplo Immanuel Kant habló del giro copernicano, que es un concepto que yo utilizo mucho en mis clases para hablar precisamente de construcción de la noción del derecho internacional. Vamos a deconstruir lo que entendemos por derecho internacional a la luz de ese giro copernicano, con un simple ejemplo que lo utiliza en la metafísica de las costumbres. Bueno, yo lo utilizo en forma un poco más práctica. Él es, como buen filósofo alemán, muy complejo. Y es, ¿qué ven ustedes ahí? Sean un poquito más detallistas, ¿qué les toca? Análisis. O sea, estoy diciendo Sí, sí, yo veo acá dedos y veo rayas. Tú ves una cosa y yo veo otra. ¿Cómo hacemos entonces para definir un concepto claro y equidistante entre lo que tú ves y lo que yo veo? Hay que hacer un cambio de perspectiva. Ahí es donde entra el ejemplo perfecto del 9 y el 6. Cuando tú ves un 6, yo veo un 9. Eso es en términos generales el giro copernicano. Pero para efectos prácticos y entenderlo al menos desde el punto de vista histórico, la teoría copernicana del origen del derecho internacional se enquista en la paz de Westfalia. Dos tratados muy importantes, el Tratado de Paz de Osnabrück y el Tratado de Paz de Münster, y finalmente un conflicto entre los estados pontificios y los estados no pontificios. Poder.
Cuando me vean a mí, me escuchen a mí hablar de derecho internacional, relaciónenme con el loco de Facebook, ese que están así como el poder. Tal cual. Para mí el derecho internacional es relación de poder. Y asimismo lo habla, por ejemplo, Hannah Arendt, lo habla, por ejemplo, Vladimir Ilich Ulyanov-Lenin, incluso muchos teóricos en teoría de las relaciones internacionales y el derecho internacional. Muchas gracias. Ahí. Me encanta. Ustedes son los mejores. Qué pena por ponernos a voltear. Ahora sí voy a poder sacar mis marcadores y hacer mi letra asquerosa. Hay una pregunta. Dime. Si, digamos, en el mundo real todo se va con ese giro copernicano que tú hablas, y todo tiene más de una perspectiva, diría yo que muchísimas, porque a la hora de la verdad todo se reduce a esa relación dialéctica. Por las relaciones que existen entre lo hegemónico y lo contrahegemónico. Finalmente, esa es una de las teorías bajo las cuales se fundamenta el sur global. Las epistemologías del sur, o lo que se conoce desde Boaventura de Sousa Santos como la hermenéutica diatópica. Esto en teoría, ¿quieres que te lo escriba? ¿Las epistemologías, la hermenéutica diatópica o...? No, ok. Finalmente, las relaciones de las cuales habla el mismo Boaventura de Sousa Santos surgen, y miren que lo interesante, él habla del sur global siendo el norte global. Además que hay una crítica muy fuerte a Boaventura que si nos está escuchando, pues ojalá nos escuche jamás en este curso. A él se le ha hecho una crítica porque quizás, presuntamente, él se apropió la teoría de la hermenéutica diatópica de una mujer brasileña. Y a eso se le conoce desde la corriente de Helsinki, que también es una corriente crítica. Pero miren ustedes, ¿no? Porque se habla desde ciudades europeas. Porque cuando se habla de asilo no se habla de la corriente de Colombia o la corriente de Bogotá. Porque la institución del asilo tomó muchísima más fuerza desde el caso de Víctor Raúl Aya de la Torre, en 1951. Pero no se habla de la doctrina de Bogotá. O se les pone el nombre del autor que las ideó, pero no de la ciudad. Por ejemplo, la doctrina Tobar. Un ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano. O de la doctrina Estrada. Un ministro de Relaciones Exteriores de México. O de la doctrina Arago, Venezuela. No. Ellos son simplemente personas, pero no representan una corriente de pensamiento. ¿No les parece a ustedes muy curioso eso? Son dinámicas de poder. Y esto de Boaventura de Sousa Santos y la hermenéutica diatópica y toda esta locura también surge de Antonio Gramsci. Alguien que a sí mismo se consideraba como neomarxista, de las nuevas corrientes del marxismo, que hablaría precisamente de los ciclos hegemónicos. Y esto yo así lo estoy hablando grosso modo como para que ustedes lo tengan en el radar y lo busquen. Porque para condensar toda la historia del derecho internacional desde una perspectiva crítica, puede demorar 4, 5, 6, 7 clases, que es más o menos lo que yo me tardo en mis clases de derecho internacional para explicar esto. Cuando tú hablas cuando yo les digo a ustedes sobre el tema del giro copernicano, es precisamente entender la perspectiva desde otra noción, que es lo que yo les estoy proponiendo a ustedes como versión crítica. Para hacer una crítica no partas desde tu zona de confort, porque eso sería un aplauso, sería una ovación. Por eso tienes que hacerlo desde la orilla opuesta. Para que el giro copernicano al menos esté en dos perspectivas, de las muchas que pueden existir. Una perspectiva sistemática, que se junte con esa, que luego con esa, que luego con esa, que luego con esta, para armar quizás un complejo panorámico al mejor estilo bentamiano del panóptico. Quizás, hasta allá. Pero echemos más para atrás. Si ya vimos, por ejemplo, que con la paz de Westfalia no inicia el derecho internacional, existe otra teoría, la teoría tolemaica, con Ptolomeo. Uno diría que fue con Ptolomeo, pero no. Es porque Ptolomeo fue el personaje histórico que derivó en este periodo histórico. O sea, no es porque Ptolomeo lo haya ideado, igual que Copérnico no ideó la corriente copernicana. Pero se habla de que el origen del derecho internacional, al menos concebido desde Occidente, ojo, desde Occidente lo que es mainstream, el mainframe, porque incluso Persia hizo parte de Occidente.
Todo el mundo, a mí nadie me da crédito cuando yo digo eso. Pero Persia fue occidentalizado completamente. Completamente occidentalizado, hasta el punto que existió, por ejemplo, un faraón romano. Alejandro Magno. Hasta el punto que los persas concebían los griegos concebían a los persas como bárbaros, pero bárbaros civilizados. Tanto así que les tenían miedo. Si no, revisa tú la relación que tenía Roma con Cartago. Una relación completa de respeto por ser un enemigo formidable. De ahí viene Aníbal Barca, Amílcar Barca. Un montón de instituciones que con el tiempo fueron pasando y fueron dejando huella. Pero eso es lo que yo voy. Desde Occidente se ha tenido que el origen, el primígeno, el hecho primígeno del derecho internacional es el tratado entre Lagas y Humo. Tratado limítrofe, además. Por allá en el año 3200, si no me falla la memoria, 3256, antes de la época común. Sí, yo hablo de antes de la época común, yo no hablo de antes de Cristo. Ya sabrán por qué. Tengo que partir también de ser crítico en esto. Hay personas que no creen en Cristo, y es válido completamente, no tienen por qué someterse precisamente a un canon establecido por una institución. Es completamente respetable. Y uno diría, ok, desde Lagas y Uma, pero ¿qué fue lo que pasó con Lagas y Uma? Hubo una negociación, pero ¿quiénes eran los Lagas y quiénes eran los Uma? Devolvámonos entonces al origen de la familia y la propiedad privada del Estado. ¿Se lo han leído? Federico Engels. Ok. ¿Cuáles son esas estructuras que Friedrich Engels reconoce como las estructuras primígenas de la sociedad? Empecemos acá. Tenemos la familia. ¿Qué más tenemos? No. El gens. El clan. La tribu. La horda. ¿Horda lleva H? Para los usuarios que están por allá, perdón, a veces me ataca la dislexia. No se ve muy bien el marcador, ¿verdad? No. Ahora sí. La horda. Y por último las polis. Y bueno, tenemos también el Estado-Nación, ¿no? Pero miren ustedes qué curioso, ¿cuál es el único elemento que podríamos decir que cohesiona o que atraviesa de forma directa y vertical además a todas estas estructuras sociales? ¿Y por qué estoy hablando de eso, hablando antes de la nación? Si tú me estabas ubicando, Esteban, al origen del derecho internacional con la fase de salida, y tú me estabas hablando de sujetos del derecho internacional. Y los sujetos del derecho internacional, por donde tú quieras verlo, son los estados y lo que derivan de los estados. Aquellos que tienen una personería jurídica cercenada, como las organizaciones internacionales, como por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja, que finalmente tiene su reconocimiento gracias a los estados. Pero ¿qué pasa con las otras instituciones que, si bien no han tenido el mismo protagonismo de los estados, también pueden llegar a ser sujetos del derecho internacional? Por ejemplo, las naciones. Porque eso es el derecho internacional. Si nos vamos al origen etimológico de la palabra, la raíz, derecho entre naciones. Pero, ¿hasta qué punto nosotros pudiéramos tener un índice codificador para entender qué es una nación? Aquí alguien se ha visto los grupos. Yo utilizo mucho esa analogía, los grupos. ¿Se acuerdan de los grupos? Una familia que vivían en una cueva. ¿Qué pasa cuando ellos se encuentran con otra persona que huele distinto, que habla distinto, que camina distinto, que come distinto? Lo atacan. Porque existe un mecanismo de reconocimiento fundamental, que es el fenotípico, el comportamental. Por eso es que
se supone que el máximo punto de diferenciación entre elementos de un grupo social y otro es el clan. Yuval Noah Harari es un autor que muchas personas han leído, es un bestseller, de hecho tiene un TED Talk muy famoso, ha tenido entrevistas con Natalie Portman, muy bueno, realmente. Él tiene un libro que se llama Homo Sapiens, de animales a dioses. En el capítulo 2, él habla de un solo elemento bajo el cual se puede distinguir a la humanidad, a los seres humanos, de los animales humanos. Mucha gente no me cree cuando yo lo digo, pero ¿cuál creen ustedes que es ese elemento que distingue a la humanidad de la no humanidad? ¿Tú qué crees, Martín? Esto va a ser cortado. Tranquilo. Por acá, Daniela. ¿Ok? ¿Conciencia? Es interesante, porque realmente hay estudios que hablan de que los animales no humanos complejos, los cortados, tienen conciencia. Conciencia de grupo. Luchan contra factores externos para defender a sus congéneres. ¿Qué otro factor? A ver. ¿Puede ser conocimiento? No, con el conocimiento natural también. Por ejemplo, cuando tú tienes dos animalitos de compañía que ambos conviven en el mismo sitio, los dos tienen conocimiento espacial de dónde están ubicados. El conocimiento se puede forjar mediante los órganos de los sentidos. ¿Nada? ¿Okay? Interesante, porque también razonan. Los animales complejos, vuelvo y digo, los cordados, se ha demostrado, y lo digo científicamente, que también tienen razonamientos de varias índoles, incluso musical. Incluso hasta hace, creo que la semana pasada, descubrieron un grupo de elefantes hablando entre ellos a gran distancia. El alma, dentro del plano de lo moral y digamos, no sé, incluso hasta lo ético, podríamos decir que también tienen alma, ¿no? ¿Cuál es el requisito para tener alma? ¿No? O sea, vuelvo y digo, como que es una cuestión que cada quien podría revisar. Yo por lo menos soy una persona vegana. Para mí los animales tienen alma. Según Yuval Noah Harari, el único elemento para el cual nos diferenciamos entre humanos y no humanos es la imaginación. A ver, se los voy a poner así de sencillo. Para ustedes, ¿qué creen que representa esto para un gato? Nada de valor, o sea, nada. Para ustedes, ¿esto qué representa? El mayor mito. Martín, el mayor mito, mire acá está. Esto es un mito. Porque nuestra imaginación le otorga una carga. De la misma forma que nuestra imaginación puede otorgar la carga, no sé, a un elemento de la naturaleza. Y decir que bajo ese elemento de la naturaleza va a venir el castigo, como lo sucedió en Sodoma y Gomorra, el fuego. O decir que el fuego, en otra etapa, en otro instar, cuando ustedes, me imagino que habrán visto en sus clases de filosofía, un autor que se reconoce, o sea, reconocido como el padre del positivismo, Auguste Comte, habla de los estadios de la humanidad. El estadio mitológico, el estadio teológico, el estadio natural. Pero el mismo Heráclito confió al fuego, no la destrucción, sino la creación, porque le dio otra carga. Lo mismo sucede con las relaciones entre las personas. Tú puedes otorgarle una carga, socialmente hablando, a un tratado. Por ejemplo, al Acuerdo de Escazú.
y otorgarle otra completamente distinta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la adjudicación que tú le das a la carga. Hay un artículo muy bueno del profesor Fabián Cárdenas y el profesor Jan Kappelman que habla sobre las comunidades epistémicas en el derecho internacional, en donde se habla de que la adjudicación primígena del derecho internacional hoy en día, es decir, la adjudicación primordial, recae sobre los profesores y profesoras del derecho internacional. Porque somos nosotros los que forjamos una comunidad epistémica. Porque los estados lo único que hacen es practicarla, la praxis del derecho internacional. Nosotros la creamos en las clases. Entonces es interesante que nos devolvamos a la Hagas y Uma y a todo este cuadrito del cual nos hablaba Federico Engels, para entender cómo incluso nuestro sistema de creencias está atravesado por la diferenciación. Características fenotípicas, como por ejemplo el color de piel, o características lingüísticas, la forma en la que me expreso. Dime, Daniela. La cultura. Es apenas fundamental entender eso. Se habla de que el origen de la civilización, algunos la ubican en la invención de la escritura. Otros la ubican, y yo me meto más por ese lado, cuando se encontró el primer hueso soldado de un fémur, de un ser humano. Bueno, de un homínido, no podríamos hablar de que es un ser humano, de un homínido. Todo el mundo me pregunta, profe, ¿pero por qué? ¿Cuál es la primera característica para utilizar la imaginación? ¿Y en qué momento se habla de la evolución en el contexto de utilizar la imaginación? Ahora metamos un poquito de evolución en este contexto histórico, porque la evolución también indica cómo nosotros creamos el derecho internacional y lo adjudicamos. Porque es que ustedes no crean, la Sharia tiene un desarrollo específico por las condiciones geográficas bajo las cuales se constituyó y se erigió. Todo el mundo me va a decir, pero es que esa es la teoría de Friedrich Ratzel del determinismo geográfico. Tendrá algo de cierto, porque es que aquí en el Abya Yala también crearon un derecho internacional específico porque su cultura y sus costumbres eran específicas. Lo mismo sucedió con Europa. El problema es cuando hay una apropiación. Pero volviéndonos acá, evolutivamente, alguien de pronto se habrá ojeado por allá en sus clases del colegio el origen de las especies, no sé. En el origen de las especies, Charles Darwin utiliza una palabra específica para otorgar el secreto del origen de la evolución en general. ¿Cuál es esa palabra? Selección. No. Y les apuesto a lo que sea, que las dos frases, selección natural, en el origen de las especies, no implica evolución. Les apuesto a lo que sea. Esa misma apuesta la hice en mi clase de Derecho Internacional. Y es que mucha gente malinterpretó el concepto de Charles Darwin, y eso se malinterpretó gracias precisamente al mito del capitalismo. Un mito. Tenemos que seleccionar a aquellos que estén dispuestos a dejar algo para poder obtener otras cosas. Si ustedes no me creen, revisen el liberalismo de Herbert Spencer, que sí utiliza las dos palabras, selección natural. La palabra clave para entender la selección natural de Charles Darwin es esta: cooperación. Ahí se las dejo. Y lo dice precisamente porque la selección natural implica adaptabilidad. ¿Es la naturaleza la que se adapta al ser humano? ¿O al sujeto en este caso? Porque lo que hizo fue con los pingüinos, ¿no? Con las tortugas de las Islas Galápagos. ¿O es el individuo el que se adapta al entorno? ¿Un solo individuo se puede adaptar al entorno? ¿Qué creen ustedes? No. Nunca. Jamás.
Y el experimento que él hizo fue con el pico de los pingüinos. Habían unos que tenían pico corto y por ende no podían encontrar alimento de forma fácil, para lo cual, esperen un segundito. Perdónenme. ¿En qué me quedé? Pico corto. Ah, ok, pico corto. Ya me conoce, ya sabe cómo son las cosas. Yo me voy. El pico corto de los pingüinos que no podían ingresar las fisuras para poder encontrar alimento, pues los pingüinos de pico largo cooptaban el alimento por ellos. Eso es cooperación. Cooperación pura y cruda. Y así pudieron evolucionar socialmente, al menos colectivamente. Lo mismo sucedió con el Laga Humano. ¿Qué existe primero, la necesidad o la solución? Total. Y para encontrar una solución, debemos revisar cómo desde varias perspectivas encontramos una solución plausible de forma colectiva. No podríamos hablar de forma individual. El derecho internacional nunca se va a fundamentar en soluciones individuales. Nunca, jamás en la historia de la humanidad. Entonces, ese es uno de los puntos que yo quiero que ustedes entiendan. Luego de la cuestión de la cooperación, y Charles Darwin llegarían otros tantos teóricos, uno de ellos, por ejemplo, Kropotkin, hablando del mutualismo evolutivo. Es uno de los principales teóricos en la anarquía evolutiva. Hay algunos teóricos en las relaciones internacionales y también en el derecho internacional, Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, Alexander Wendt, que hablan precisamente de que incluso las relaciones internacionales y el derecho internacional deberían funcionar de forma anárquica, pero no con la anarquía que nos muestran algunos medios, ¿no? De ir a raya tras milenio, no. La anarquía no funciona de esa forma, al menos no vista desde el punto de vista teórico. La anarquía, desde el punto de vista de Mikhail Bakunin, que fue uno de los precursores de la corriente del anarquismo, después del pauperismo social de la revolución demoliberal burguesa, revolución francesa, es el autogobierno. La Daciuma es uno de los principales sucesos para poder entender cómo se adecua la necesidad del entorno a una solución grupal, que no implica la mediación de un Estado. ¿En la Daciuma había un Estado? ¿Cuál es el Estado ahí? Son dos naciones, dos tribus, la tribu de los Lagas y la tribu de los Suma. Otro antecedente que tenemos es el Tratado de Paz de Cádiz de 1238, si mal no me falla la memoria, antes de la época común. El Tratado de Paz de Cádiz también se entendía en conceptos o en términos occidentales. Fue entre los egipcios y los hititas. Ramsés II y Tutmosis III. Y ya saben por qué yo hablo en términos de occidentalismo, incluso en Persia. Ya lo saben. Porque fue atravesada también por Occidente. Se sacudieron de Occidente cuando ya se hablaba de los moros, de forma despectiva. El Tratado de Paz de Cádiz es una visión muy interesante, ¿no? Porque aun cuando hace parte del Occidente, se ha visto como uno de los primeros tratados de paz en que se contempla el espíritu de camaradería entre los pueblos. Aquí es donde comienza toda la verborrea de los pueblos y las cláusulas preambulatorias diciendo, en virtud de que nuestros pueblos han sido hermanos, ahí es donde comienza como tal el espíritu dogmático de la hermandad en las relaciones internacionales, entre las naciones. Es acá. Y aquí, con el Tratado de Paz de Cádiz, es donde encontramos los tratados primígenos de extradición. Y también encontramos la justicia transicional primigenia. Los egipcios solicitaban a los hititas que los tránsfugas que habían vendido secretos sobre el imperio debían ser devueltos al imperio egipcio para poder ser momificados.
Mientras que los hititas solicitaban lo mismo, pero con otra pena. Pero todo esto se solicitaba en virtud de devolver tanto el imperio egipcio como el imperio hitita a un estado en que tanto los dioses de Egipcio como los dioses del imperio persa pudiesen coexistir. Hablamos de una justicia transicional muy primigena, pero es una transición de un sitio a otro. Yo sé que muchas de las personas que son defensoras de las justicias transicionales en el mundo me pueden crucificar por esto. Pero finalmente ahí se ve un estado de transición de un sitio a otro. Y aquí solamente estoy hablando de Occidente. Vámonos a un sitio que a mí me gusta mucho porque practico algunas de las costumbres de este sitio, y es, vámonos a la India. Bueno, en el siglo V antes de la época común se encontró un manuscrito, el Código de Manú, y en él se data de 3000 años antes de ese hito, ¿no? Estamos hablando de casi 5000 años, hace casi 5000 años. Sucedió un diluvio universal que se circunscribió hoy en día en la epopeya de Gilgamesh. La Trimurti iba a enviar, la Trimurti son los tres dioses esenciales del panteón hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Enviaron un diluvio universal para acabar absolutamente con toda la humanidad por los pecados que se estaban cometiendo, por la maldad impía. Un diluvio de 4000 días y 4000 noches. ¿Notan ustedes algún parentesco con algo? Ok, sí. El diluvio universal de la religión es judeocristiana. Porque las tres religiones judeocristianas utilizan la misma alegoría, ¿no? El problema es cómo desde la India llegó esto hasta las religiones judeocristianas. Por un fenómeno que se llama el sincretismo religioso, que sin duda alguna es uno de los elementos y de las técnicas bajo las cuales se han valido los imperios, los hegemones, para expandir sus propias costumbres, haciendo derecho internacional. Roma cayó gracias al sincretismo religioso, mis estimados y estimadas. Pues desde allí se creó el Código de Manú. Manú era uno de las personas más sabias que existían en el mundo antiguo, y a él se le apareció uno de los avatares de Shiva, el dios destructor. Y este avatar en forma de pez, que no cupo primero en una pecera, que no cupo luego en una piscina, que no cupo luego en un río, y que no cupo luego en un mar, le dijo a Manú: construye un arca para salvar a las 12 personas más sabias que tú conozcas. Y luego de eso tú vas a ser el rey Manú. El rey Manú creó un código, y en ese código se habla de las conducciones de las hostilidades incluso en tiempos de guerra. Lo que hoy en día nosotros conocemos como el derecho internacional humanitario. Hablaba de cómo diplomáticamente tendríamos que reconocernos y reconocer al otro que no pertenece a nuestra propia etnia. Código de Manú, y ya hablando de relaciones entre pueblos, bien sea para condiciones bélicas o para condiciones entre personas. Pero vámonos un poquito más para atrás. ¿Alguien aquí ha escuchado sobre el jainismo? ¿Nada? Se supone y se reconoce que es la primera religión en el mundo. Es la precursora incluso del hinduismo. El jainismo parte de una premisa básica que es el relacionamiento pacífico, la paz en su máxima expresión. Todas las relaciones entre los pueblos se deben dar en virtud del entendimiento de lo ajeno. A eso se le conoce como el principio de la ahimsa, la manita, que después fue transliterada por el sincretismo religioso, mítico además, del hinduismo, y que luego incluso fue llevada hasta las religiones judeocristianas, específicamente hacia el catolicismo, con una expresión que ustedes van a ver muy a menudo en los cuadros religiosos. ¿Sí lo han visto? Ahí está.
¿Es derecho internacional? Pues para mí sí. No es el derecho internacional que estamos acostumbrados a conocer, que es el que necesita el Estado, subsiste el Estado. Si no hay Estado, no existe el derecho internacional. Porque precisamente el Estado es una macroestructura creada, y yo sí me autorreconozco y me autopercibo como una persona mamierta, me encanta. Pero sin el Estado, entonces el derecho internacional no puede hacer nada. ¿Por qué no comenzamos a replantear algunas series de conceptos? Entonces, devolvámonos un poquito a eso. Ahora vámonos, ya estamos en la India, vámonos a China. Porque en China también hay derecho internacional. ¿O no? Y ellos no apropiaron la paz de Westfalia. Perdónenme. Y ellos no apropiaron el Tratado de Paz de Cádiz o el Tratado limítrofe entre Lagas y Uma. No. Siglo III antes de la época común. Un pisquito por allá, supremamente seguido por unas multitudes, que había recorrido los 32 pueblos que componen la China tradicional del Río Amarillo. Durante 20 años, creó algo que se llaman las analectas. Y ese pisquito se llama nada más y nada menos que Confucio. ¿Qué se condensa en las analectas? Según Confucio, los líderes deben tener escuelas para poder formarse. Y en ese formarse media algo que él reconoce como el ritual. Para Confucio, los rituales son fundamentales en el desarrollo de las relaciones entre las personas. Y esos rituales nos los va a otorgar algo que él reconoce la gran armonía. Esa gran armonía, o como él la conocía, el Siet Sia, te lo voy a poner acá. Bueno, no se lo voy a poner en mandarín. Siet Sia, es lo que ya conocemos como Asia. Pero finalmente la gran armonía deriva de un cúmulo de conocimiento que está allá, que es etéreo. Ese cúmulo que es etéreo, para él son los espíritus de nuestros ancestros. Y esos son los que nos está trayendo el conocimiento de otras partes. Incluso cómo conducirnos a nosotros mismos como sociedad. Esa gran armonía de la cual él hablaba, hoy en día, bueno, hoy en día no, seamos concretos. Digamos que el mismo Hans Kelsen la pudo haber denominado la norma hipotética fundamental, que no tiene un sustento físico, porque yo no conozco la primera persona que me diga físicamente la norma hipotética fundamental es esta, porque es hipotética. Tanto el primero como el segundo Kelsen. El Kelsen joven, el Kelsen que creía que el mundo era uno solo, que creía que el derecho constitucional era lo más sacrosanto, que creía que era pulcro, pristino, un lago, mejor dicho, hermoso, y un Kelsen viejo, que ya creía que la norma hipotética fundamental es la que se sustentaba mediante la sangre, mediante los conflictos, que era la norma impuesta. Y estamos hablando de hace mucho tiempo, Confucio dijo eso hace mucho tiempo. Y en China, devolvámonos 3000 años atrás a Confucio. El Tao Te Ching. ¿Ustedes han escuchado sobre el Tao Te Ching? Yo sé que sí, solo que no se acuerdan. La teoría del yin y el yang. Pues el Tao Te Ching fue creado, se supone que por un guardia que en un viaje espiritual decidió abandonar lo material, el plano de lo material. Pues en el Tao Te Ching se contempla que para tú poder interactuar con tu prójimo, debes guardar, aun cuando tú seas la persona más privilegiada y la más, bueno, hay una palabra específica, la más armoniosa, debes guardar un poco de reserva. Y de ahí viene de que en la bondad hay una pizca de maldad, y en la maldad hay una pizca, y en toda la maldad hay una pizca de bondad. ¿Por qué es importante el Tao Te Ching para la conducción entre las naciones? Porque fue lo que funcionó durante mucho tiempo para que China fuera una sola, para que estuviese unificada. China no era un solo país. China era un cúmulo de pueblos, un cúmulo de naciones.
que se unificó también bajo la figura del panteísmo, de ver en la naturaleza cómo podemos llegar a conducirnos. Y finalmente todo este cúmulo de otras visiones del derecho internacional, incluso que pasan o atraviesan el sincretismo religioso, porque finalmente sí atraviesan el sincretismo religioso. Si ustedes no me quieren, revisen, por ejemplo, cómo el derecho romano-germánico o la tradición romano-germánica se apropia desde un cúmulo de principios de las visiones religiosas que existían al menos en las culturas nórdicas. Thor, Jesús, Zaratustra nacen el mismo día. Y eso también comprende el hecho de que el derecho también atraviese a las personas en ese ir y venir de la cultura y la religión. De hecho, eso hoy en día se le conoce como la soft colonization, que no es tan suave realmente. Creo que es la más dura. Se habla, hay un autor, no recuerdo el nombre, se los debo. Es un autor francés, de hecho es un coronel, fue un coronel francés. Decía que los imperios tienen una durabilidad de 200 años. Y son 200 años porque eso es lo máximo que dura la cultura sin ser permeada. Y Boaventura de Sousa Santos también reconoce en eso algo que él denomina la globalización focalizada, la focalización globalizada y la herencia común. El autor que es del que les hablo, les repito, no recuerdo el nombre, les pido mil disculpas, se los debo, se los voy a enviar por correo electrónico. Dice que los imperios tienen una durabilidad de esos 200 años y que hasta el momento han habido 7. Y si uno se pone a hacer el conteo, más o menos eso es lo que dura. En el plano en el que ya no hay una cohesión cultural, de tal suerte que los ciudadanos que componen esa civilización ya no se reconocen. Y eso también es un fenómeno que debe atender el derecho internacional. No es algo ajeno a nosotros, nosotras. Debemos comenzar a entenderlo. Y de ahí, por ejemplo, que autores como Samuel Huntington, en la teoría del choque de civilizaciones, argumenten que la máxima línea de reconocimiento, y por eso es que se habla de una civilización, es eso, una civilización. Y la pregunta es clara. Si yo les digo a ustedes que viven en Bogotá, ¿cómo se reconocerían o cómo se relacionarían, digamos, cuál es el punto de identificación entre ustedes y una persona del Amazonas? Pues que son de Colombia. Entre ustedes y una persona de Lima. Entre ustedes y una persona de Estados Unidos. Entre ustedes y una persona de Japón. Lo único que puede reconocernos es la barrera biológica. El índice de reconocimiento máximo de forma social es la civilización. Y por eso Samuel Huntington reconoce 7 civilizaciones. Y en el último artículo del año 2006, creo que fue en el 2006, reconoce una última que es la subcivilización latinoamericana. Pero esa es una civilización sin actualidad. ¿Y las civilizaciones antiguas qué? ¿En dónde las dejamos? ¿Podríamos contemplar hoy en día la civilización indígena? ¿Y por qué no reapropiamos lo indígena? Porque siempre lo hemos visto como lo alternativo. Que esa era una de las críticas que yo les hacía ahora desde mi perspectiva sobre la alternatividad de las otredades. Porque cuando reconocemos esas otredades en el derecho internacional, sucede lo que estamos viendo hoy, que solo conocemos uno y tomamos como alternativo lo otro. Y solamente en estos cursos es donde vamos a ver lo alternativo. Porque en los currículos, en los sílabos de las universidades, de las escuelas, de los institutos tecnológicos, solo vamos a ver lo hegemónico, la perspectiva dominante, porque es lo que se nos enseña. Y está bien, no digo que esté mal, realmente para mí no hay nada bueno ni nada malo. Simplemente hay cosas útiles e inútiles para la vida que uno quiera forjar. Mi consejo como apasionado del derecho internacional, que finalmente esa es mi etiqueta. Yo amo el derecho internacional porque para mí es un mundo de cosas. Esto yo lo dicto en 5 clases, porque me encanta. Porque me encanta ir al Popol Vuh y revisar cuáles son las referencias que puedo hacer sobre derecho internacional allí. Porque me encanta hacer derecho comparado para revisar qué es el summa causa.
que es el causante maya. Me encanta hacer todo eso. Me encanta ir a la Sharia. Me encanta entrevistar personas que me traten de ignorante por decir Sharia law, cuando Sharia ya significa derecho. Y eso es ser un ignorante, solo que uno no lo sabe. Y uno se siente mal por creerse ignorante. El problema es que no hay por qué sentirnos mal. Partimos del hecho de que son otras realidades. Es como cuando nosotros nos dicen derecho. Entonces decir Sharia law es como para ellos una cosa muy curiosa. Para las personas que han convivido en ese sistema de creencias. Hay muchas referencias incluso que parten del sincretismo religioso entre la Sharia y el sistema hindú, o las creencias hindú. Ahora bien, devolvámonos un poquito a la hermenéutica diatópica para poder terminar la razón. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, a veces se me pasa un poco el tiempo. ¿Qué es importante para nosotros entender esa alternatividad, esa otredad en el discurso de la hermenéutica diatópica? Ya hablamos un poquito de historia en el derecho internacional, ok. Hablamos de la corriente tolemaica, hablamos de la corriente copernicana, hablamos que la corriente copernicana comienza con la paz de Westfalia de 1648, con el Tratado de Paz de Osnabrück, con el Tratado de Paz de Münster. Luego de ahí pues deviene un periodo completamente distinto en el mapa europeo. Pero ¿por qué es importante el mapa europeo? Ahí viene por qué. ¿Por qué? Sí. Porque Europa fue colonizador. Porque Europa expandió sus horizontes míticos, jurídicos, religiosos e imaginativos. ¿Recuerdan de Yuval Noah Harari? La imaginación es quizá el factor más importante para entender el derecho internacional. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que dice la promoción del derecho internacional es lo que tú quieres que sea. Es mi definición perfecta para el derecho internacional. Partiendo al menos de la fragmentación del derecho internacional que planteaba Koskinen por allá en el año 2000. Tú puedes utilizar el derecho internacional en el foro. De ahí hay una, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, en temas de derecho internacional privado, en temas de inversión, del forum shopping, ¿no? Que básicamente es como ir de lado en lado mirando qué tribunal me puede ser más útil a mí y cómo puedo utilizar yo ese foro para mis propios beneficios. El derecho internacional es lo que tú quieres que sea. Para mí el derecho internacional es una clase de historia, es una clase de religión, es una clase de ética. Porque incluso yo hago el clave del derecho internacional, según el maestro Korovin, de una interacción empática. Porque para mí el derecho internacional no es coactivo y no tiene por qué serlo. Sino que como se nos ha hablado en la dinámica de la coerción del derecho, en las reglas de Herbert Hart, en las reglas de John Osby, de una norma de adjudicación primaria, de una norma de adjudicación secundaria, entonces tiene que haber fuerza y tiene que haber reconocimiento. Pero ¿qué pasa si nos devolvemos a esa teoría evolutiva de Charles Darwin? ¿Qué pasa si más bien en vez de hacer coacción, cooperamos? ¿Qué pasa? Son preguntas que para mí son claves. Yo sí soy partidario al menos de la anarquía en el derecho internacional. Yo soy partidario de que el principal problema en el derecho internacional es la soberanía. Porque la soberanía es a la voluntad, la soberanía es al Estado lo que la voluntad es al individuo. Y no se puede disociar la soberanía del Estado-nación moderno. El problema es que seguimos funcionando con un sistema del siglo XVII. Que ve el problema soberano como la quinta esencia, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de instrumentos de soft law que tienen hard power, que tienen un poder inmenso. Y aquí ahora que está el profesor Tolle, hay un instrumento, las líneas directrices de la orden en materia de empresa de derechos humanos. Eso no dice, eso es soft law, eso es un manual de buenas prácticas, problemas valle no lo cumple. Y ahora que Colombia hace parte de la ONU, yo siempre hago que a mí me gustaba mucho la ONU cuando empecé con este tema del derecho internacional, me encantaba, hasta que Colombia entró a la ONU.
la ONU tiene cosas muy buenas. El problema es por qué funciona como un instrumento de softlaw. Porque no más bien lo metieron, si quieren que sea algo que sea representativo en términos del occidental, de lo que ya conocemos y lo que nos da miedo dejar, que sea vinculante. Pues porque no quieren someter su voluntad. Uno. Y dos, porque a mayor integración, menor soberanía. Y tenemos fenómenos clarísimos sobre eso. Hasta hace pocos días, por casi nada, perdió Marine Le Pen. Una antieuropeísta. Yo no sé qué quieran decir con eso, pero antieuropeísta. Y hasta hace unos años se hablaba de la Unión Europea como un 27+1. Y ese +1 era el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. O sea que ya hoy en día no es ese 27+1, es solamente 27 estados que componen la Unión Europea. Y hay fenómenos que incluso van más allá de lo meramente estatal. Ese fenómeno es lo social. El derecho internacional no se puede entender como un fenómeno aislado de lo social. Así quieran ustedes ser lo más estatistas posibles. El Estado es un fenómeno social, mira, aquí no lo decía Engels. Y el problema, volvemos al punto, es hasta qué punto podemos identificarnos como sociedad para reconocernos dentro de un grupo. Porque puede que nos suceda lo de Ruanda. Una desconexión moral social completa. No nos reconocemos, no creemos que tengamos que estar con ese grupo X de personas y comienza otra teoría de conflictos. Ya esta sería la cuarta que utilizo el día de hoy, la teoría de conflictos de Johan Galtung. Johan Galtung siempre se ha entendido desde el triángulo de las violencias, pero existe otro tipo de conflictos más allá del interestatal, el interpersonal o dilélico, que también plantea Michael Sandel en un curso muy bueno que tiene que se llama Justice. Ese es el dilémico, el interpersonal, que yo tengo con la persona que piensa distinto, y que finalmente también puede derivar en un conflicto internacional dentro de lo privado. ¿Ven? Y eso se le conoce como el microconflicto. Luego viene el mesoconflicto, que son entre instituciones. Luego el macroconflicto entre naciones, porque no habla de estados, habla de naciones. Y las dinámicas del poder por la tierra. Ahí sí viene el poder por la tierra. En el texto que él tiene, Transcend and Transform, en el año 2006, él utiliza precisamente una analogía muy interesante para hablar de los capítulos en su libro, de lunes hasta el viernes, ¿no? Miércoles es el capítulo que él dedica a los macroconflictos y ubica unos ejemplos allí muy interesantes y muy ilustrativos. Y él dice, iniciando ese capítulo, que existen 2000 naciones para ocupar el territorio de 196 estados. ¿Cómo podríamos hacer para que esas 2000 naciones se entiendan? Y si ustedes no me creen, miren lo que sucedió en la ex Yugoslavia. 6 naciones distintas, los serbio-bosnios, los kosovitas, los montenegrinos, o montenegrunos, creo que montenegrunos. Pone otro ejemplo, Ruanda, Hutus, Tutsis y Tuá. Pone un ejemplo más ilustrativo y más cercano a nosotros, Colombia. ¿Cómo existen naciones que ni siquiera deben tener un indicador étnico que nos identifique? Para la redundancia. Porque todo el mundo cree que simplemente se atribuye un indicador étnico para identificarnos. Pero no es así. En la opinión consultiva del 2010 de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Kosovo, se hablaba incluso de que el simple sentimiento patrio ya constituye una nación. Y esa noción de nación, que hoy en día para mí sigue siendo muy etérea, y es un grupo de personas que se identifican mediante un arraigo por la cultura, la religión, la lengua, otros tantos factores que se otorgó en la Comisión Badinter, que precisamente se estableció para revisar el caso de la ex Yugoslavia. Se dejó como una dinámica muy etérea, pero es que no podía ser de otra forma. Porque si la aterrizamos a un plano más físico, podemos caer en los legalismos.
podríamos desconocer incluso naciones y pueblos que históricamente han sido invisibilizados. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales yo utilizo mucho la teoría de conflictos para hablar del derecho internacional. En perspectiva histórica, al menos es casi que imposible hablar de historia sin hablar de Karl Marx. Por eso fue con el primero que yo inicié. Y como la persona humana también es un sujeto en el derecho internacional. Porque siempre me dicen a mí sujetos típicos y sujetos atípicos. Ok, la personería jurídica internacional, soberanía territorial y soberanía internacional. ¿Y porque un sujeto ante la Corte Penal Internacional sí es sujeto, una persona humana? Ahí sí es sujeto. Porque se habla de la individualización de la persona en el derecho internacional. ¿Cuál es el primer antecedente de eso? No fue en la Naciuma, no fue en el Tratado de Paz de Jades. No, por ahí. Artículo 227 del Tratado de Versalles. Las potencias aliadas público emplazamiento al exemperador de Alemania, Guillermo II de Hohenzollern, por la ofensa suprema a la santidad de los tratados, ya se responsabilizó una persona. El precursor de la lesa mañana. Ahí se hizo sujeto a la persona en el derecho internacional. Por primera vez. Dime. ¿Cómo se podría ver esa clase de relaciones de identificación? Voy a poner dos ejemplos claros. En este momento en el que hay con Ucrania, respecto a personas que he visto que ponen las banderas de Ucrania en apartamentos, de hecho aquí cerca hay una. O por ejemplo lo que pasó hace como 6 años, un atentado en Francia y la gente ponía la banderita de Francia en Facebook, en la portada. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cómo se puede llegar a entender esa relación de un grupo de latinoamericanos que no tienen nada que ver con esos territorios y sienten tanta identificación que llegan incluso a poner esos símbolos? Es por cuestión empática. En biología hay bueno, no sé si ustedes han escuchado sobre las neuronas espejo. Que son las primeras que tiene un bebé para poder reír. Realmente el bebé no entiende un chiste. Se ríe porque realmente siente empatía con la persona que se está viendo. Entonces, empáticamente, los cuerpos que han atravesado múltiples violencias ven esa violencia ajena como una violencia propia. Pero un indicador físico, al menos fenotípico, para hablar de un arraigo étnico o racial, no existe. Tan así es la cosa que yo no sé si ustedes recuerden, hace unos meses, bueno, que estaba en furor el tema ruso-ucraniano y que lo invitaban a unos cuantos conversatorios del tema, que a mí ya me hartaba bastante. Y me harta porque eso es uno verse el ombligo. O sea, aquí hay un montón de problemas, sí, entiendo que el tema ruso-ucraniano tiene un montón de implicaciones, pero al menos hagamos conversatorios sobre cómo el conflicto armado colombiano puede contribuir a las víctimas del conflicto armado ruso-ucraniano. Pero diciendo cuáles son las implicaciones, o porque uno que me invitaron que realmente dije como no, ya basta, no voy a ir, realmente respeto que ustedes lo hagan, pero no lo voy a hacer. Y es como, ¿cuáles son las consecuencias del conflicto ruso-ucraniano en Colombia? O sea, ya, basta, eso ya es mucho ego. La teoría del ombligo, o la teoría del tamal. Eso yo sí la mantengo ahí. Es como cuando uno como colombiano va a comerse un tamal en Francia o a buscarlo, en París. Pues no se come un buen tamal y se pierde una buena comida parisina. Porque no le preguntan a alguien en Ucrania sobre el conflicto ucraniano. Lo mismo podríamos decir acá nosotros. Pero entonces, la respuesta a esa pregunta es máxima empatía. Eso es finalmente un fenómeno de empatía. El problema es hasta qué punto esa empatía puede trascender los rasgos fenotípicos de identificación. Hay una autora, si te gusta este tema, se llama Rita Laura Segato. Ella tiene un concepto que es el de los rastros visibles de la discriminación. Y allí habla precisamente de que hay unos rasgos, los rasgos visibles. Rita Laura Segato es argentina. Y ella habla precisamente de que existen algunos rasgos fenotípicos que son evidentes para poder discriminar. Por ejemplo, el color de la piel, el pigmento que nosotros las personas tenemos en la piel. Y gracias a esta teoría, que incluso antes de que Rita Laura Segato la escribiera, existió una psicóloga, Jane Miller, también conocida, ella misma lo ha dicho, ¿no?
en sus textos académicos, se autodenomina la perra de Estados Unidos. Los experimentos que Jane Miller hizo ayudaron a personas como Martin Luther King Jr. a pelear por los derechos civiles de los pueblos racializados en Estados Unidos. Lo que ella hacía, ella es una persona blanca, es una mujer blanca, de ojos azules, de ojos oscuros. Entonces ella le pedía a muchos estudiantes y a personas del común en general que firmaran una lista y ella los iba a ir separando en dos grupos. Las personas que tuviesen los ojos de color oscuro y las personas que tuviesen los ojos de color claro. ¿Por qué los ojos? Porque los ojos tienen una característica física que se distinguen igual que el color de tu piel, la melanina. Las personas que tuviesen ojos de color oscuro los iba a tratar como las personas blancas, con privilegio, los iba a tratar bien, con cariño, condescendientemente. Pero las personas que tuviesen ojos claros los iba a tratar como históricamente se han tratado los cuerpos racializados. Los resultados son impresionantes. Impresionantes. Completamente. Es decir, este experimento a mí, yo lo utilizo siempre en mis clases para hablar de los sistemas de opresión, que también precisamente tienen mucho que ver en la teoría crítica del derecho internacional. Porque de los sistemas de opresión surgen leyes como la Jim Crow, que marcan la pauta para una corriente en el derecho internacional, que es la corriente de los derechos civiles y políticos. De ahí surge, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la corriente de Nueva York de 1966. Entonces, son cositas que uno tiene que ir revisando poco a poco. Si a ti te interesa ese tema, es un tema supremamente interesante, porque incluso la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen del Genocidio de 1948 establece en su artículo 2 que es genocidio, pero no establece lo que es la etnia y la raza. Entonces, si revisas ese artículo, el artículo 2, luego revisas el artículo 6 del Estatuto de Roma, que también habla sobre el genocidio, el artículo 2, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y el artículo 4 del Estatuto para el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, todos dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Y digamos que hay una pequeña diferenciación, y esto también tiene que ver mucho con los otros discursos del derecho internacional, del por qué se hacen adecuaciones a los ordenamientos jurídicos foráneos. Es, por ejemplo, el artículo 101 del Código Penal. Genocidio. El mismo, pero no el mismo. Porque habla sobre cuestiones políticas. Y aquí viene, por ejemplo, una de las cuestiones que el mismo Humberto Antonio Sierra ha mencionado, y es el tema contextual. El derecho internacional no puede desconocer el contexto. Y aquí, evidentemente, hubo un contexto político convulsionado. El problema es qué pasa cuando ya no es político solamente, sino religioso. Eso sí está circunscrito dentro de las prerrogativas para que exista genocidio. Pero se debe leer el genocidio en clave de lo político en derecho internacional hasta el momento después de la Shoah, mal llamado genocidio, el holocausto, perdón. Ha habido alguna característica sobre, digamos, tipificación por genocidio en virtud de la religión. Porque ningún Estado va a estar dispuesto a que se le metan, ahí voy a utilizar un francesismo, disculpen, que se le metan al rancho. Acá eso no existe. Cuando nosotros sabemos que en Bangladesh sí sucede, la población rohingya. Hasta el punto de que hubo una disputa efectiva entre Gambia y Myanmar, que están alejados por un montón de kilómetros. Históricamente, casi que todos los conflictos ante la Corte Internacional de Justicia se llevan entre estados que tienen o que comparten límites. Y digo casi que todos porque no conozco las sentencias todas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Pero entre Gambia y Myanmar hoy en día hay un asunto precisamente para interpretar
para que la Corte reinterprete el concepto de genocidio en virtud de la Convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Pero todo esto se da también en un contexto, y ese contexto viene de atrás, el contexto histórico, el contexto geográfico. Tiene muchísimo que ver el contexto geográfico. ¿Listo? Para terminar y aquí dar la pauta para que sigan hablando de la hermenéutica, de tópica, desde el sur global. Ya sabemos que para que exista ese concepto del sur global tiene que haber un norte global. Y ya sabemos que tiene que existir ese conflicto entre dos visiones para hablar del sur global. Pues no solamente fue esa decisión entre el sur y el norte, sino también la decisión entre el occidente y el oriente, con dos doctrinas muy importantes para el derecho internacional, como por ejemplo la doctrina Sájarov en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que prohibía y perseguía a todos aquellos que profesaran incluso la corriente capitalista. Y por el otro lado, teníamos la doctrina McCarthy, el macartismo, que nos hablaba precisamente de que todo lo que oliera a sovietismo, ¿no?, al soviet, debíamos acabarlo. Hay una decisión completa. Y la crítica que se hace a esta visión de comenzar a descindir todo en sur y norte, occidente, oriente, primer, segundo y tercer mundo, es por qué tenemos que comenzar a dividirnos en compartimentos que parecen más bien estancos. ¿Por qué no realizamos unas retroalimentaciones entre visiones del mundo? Porque finalmente, y a la luz de la misma teoría de Boaventura de Sousa Santos sobre lo que es hegemónico y lo que es contrahegemónico, surge un autor argentino, que ya pasó a mejor vida, ya trascendió este plano, Óscar Correas, hablarnos sobre algo que son los discursos. Y él hablaba no en clave del derecho internacional, sino en clave de los derechos humanos. Si uno es de la corriente hegemónica que tiene una serie de características, ¿cuáles son las características que para ti son hegemónicas? Pues es que es un montón. Dame una. Por ejemplo, el mismo lenguaje. Ok, pero no es característica, es un elemento. Un elemento del hegemónico es el lenguaje. ¿Sí? Pero una característica del lenguaje, para que sea hegemónico, ¿cuál es? Lo masculino. Interesante, porque ya en otra clase me lo habían mencionado y voy a comenzar a optar por decir que sí, para mí sí, pero eso lo vamos a llamar que es patriarcal, porque hace parte de un sistema de opresión. ¿Listo? Otra característica de lo hegemónico, dice, eurocentrista. Total. Lo hegemónico parte de Europa. Si ustedes no me creen, revisen el mapa mercado. Europa es el centro del mundo. Y lo pintan de un tamaño, o sea, Colombia es mocos al lado de Portugal. En ese mapa, ¿no? Otra característica, Fabi, de lo hegemónico. Vamos a ponerlos acá. Patriarcal. ¿Voy a borrar esto? ¿Quién da ahorita? ¿Eurocentrista? Yo voy a poner otra. No sé, antropocentrista. ¿Por qué creen que sea antropocentrista? ¿Qué es el antropo? ¿El ser humano? El ser humano, sí. ¿Por qué creen que es antropocentrista? ¿Por qué crees que es antropocentrista? Lo hegemónico. Porque pues el ser humano es el centro de ese universo. No hay distinción allí de raza ni nada, sino un ser humano. Total. Mira lo que hicieron, por ejemplo, los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Es tan antropocentrista, incluso las mismas ciencias sociales, que utilizaron la siguiente analogía en la Escuela de Frankfurt para hablar de la civilización, en términos hegelianos, la dialéctica hegeliana, ¿no? Y es, la tesis, la ponen acá como primero el hombre, no el humano, el hombre, como tesis. La antítesis es la naturaleza. ¿Y la síntesis cuál creen ustedes que es? La civilización.
Siempre se ha visto al ser humano y a la civilización como dos elementos inescindibles. Y para que exista civilización tiene que haber desarrollo del hombre. Y por eso Amartya Sen llegaría a replantear un poquito estos conceptos con el índice de desarrollo humano, ¿no? ¿Qué es una sociedad desarrollada? ¿Qué es una sociedad del primer mundo? ¿Qué no es una sociedad del primer mundo? Con las variables focales. Hay un libro buenísimo que ustedes se pueden empezar a leer, que es el nuevo examen de la desigualdad social. Creo que por eso fue que él ganó el premio Nobel. Revísenlo porque finalmente es otra teoría de conflictos. La teoría del conflicto económico y de desarrollo, de Amartya Sen. Otra característica de lo hegemónico, ¿cuál creen ustedes? ¿Vale? No te entiendo. Poderío militar. Sí y no. Porque mira que Costa Rica no tiene poderío militar, Costa Rica no tiene ejército. Finalmente, de hecho hace poquito les estaba hablando sobre el tema, el capítulo segundo del libro de Yuval Noah Harari, de Homo Sapiens, habla precisamente de la utilidad de la imaginación y del poder. Lo que busca lo militar, lo científico, lo religioso, es ser útiles para el poder. Nunca lo vayan a olvidar. Lo militar es un instrumento de subyugación para poder obtener poder. ¿Listo? Una característica que nos otorga el mismo Boaventura de Sousa Santos en su corriente de la hermenéutica diatópica es que es androcentrista. Más allá del patriarcado, de que sea patriarcal, androcentrista. La figura masculina, ¿no? Recuerden que lo patriarcal es un sistema de opresión, pero el androcentrismo es una característica, ¿no? Dios, hombre. Las figuras salvadoras de la humanidad, hombres. Manú, Noé, Jesús, Mohammed, hombres. Todos hombres. Otra característica de lo hegemónico, la supremacía. Es supremacista. Supremacismo blanco. Y el mito del hombre blanco que va a venir a salvarlo todo, incluso a las personas que han sido racializadas, ¿no? Abraham Lincoln, Urdaneta, los presidentes, los candidatos presidenciales hoy en día que yo me fui hasta la región. Pues gracias por hacer lo que le toca. Porque usted no va a venir a salvarnos, usted va a venir a hacer lo que por mandato constitucional le toca. Ahí hay supremacismo. La figura del hombre blanco es la que nos ha dicho a nosotros que es el derecho internacional. Napoleón Bonaparte pintó todo el mapa europeo y en virtud de eso en el año 1815 se crea la Santa Alianza. El primer eslabón del concierto europeo. Luego la Cuádruple Alianza, luego la Quíntuple Alianza, luego la Conferencia de Bruselas de 1868, sobre la cual surge otra teoría crítica, que es la del derecho internacional desde la praxis, la denominada corriente de Helsinki. Y vuelvo a hacer una crítica. La corriente de Helsinki solo tiene un autor, Marty Koskinen. Pero si bien lo que yo les digo, si es europeo le ponen la ciudad, pero si es latino le ponen solamente el nombre de ese piso, porque más que todo son hombres, ¿no? Porque yo no he visto que a la profesora Elizabeth Salmón, que es una doctrinante de las que yo más admiro en el mundo, se le otorga el título de decir que fundó la Escuela de Lima. Incluso a Elizabeth odio Benito. Yo a esa mujer tuviera el privilegio de conocerla, créanme que yo me orino un poquito. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Fue la que redactó la sentencia de los campos de Selevici, en donde por primera vez en el derecho internacional penal se habla de la violencia sexual. Fue la primera mujer presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre ella no existe ni una sola escuela. Entonces, ven, aquí se fundamenta todo. Y otra sobre las personas a mí me critican por esta. Yo sí digo que para mí sí es así realmente y hasta que me digan que no con un sustento teórico, práctico, que yo diga, hombre, sí, lo voy a mantener. Y es que lo hegemónico es
cristiano. Ojo, no lo cristiano en temas teológicos, ¿no? Sino lo cristiano desde lo dogmático, desde lo que se plantea como dogma. No, porque mira que lo que se ha impuesto ha sido el dogma de la fe católica. Digamos, la religión como institución de dominación de la religión, que no era cristiana. Mira tú, por ejemplo, que el tema de la democracia es fruto de la fe cristiana. Muchos dicen que eso viene de Grecia, pero no, lo que viene de Grecia es el sistema asambleario democrático, ¿no? Finalmente, la democracia actual como la tenemos hoy en día es incluso para más vivir. ¿Tú por qué crees que en la primera conferencia de las naciones no se invitó ni a China, ni a Japón, ni a ningún otro país que no fuera europeo? Y si se invitó a los países latinoamericanos. Porque primero tenían tradición ilustre. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Francisco José de Caldas, que fueron los grandes ilustres en el reino de la Nueva Granada, tuvieron educación europea. Y la educación europea tiene partido. Las instituciones de tradición cristiana. Incluso la formación de los aulas de clase parte de la iglesia. El sermón. Esto que yo les estoy dando es un sermón. Y eso surge de la escolástica. ¿Ves? Ahí está. Yo no critico a Dios, ni a los dioses judeocristianos. Yo critico al dogma, que finalmente es el que se impuso. Amar al otro sobre todas las cosas, poner la mejilla si me golpean, el perdón, ese perdón que solamente puede ser otorgado por una figura superior, que finalmente hoy en día se ve plasmado con las potencias económicas que imponen una serie de sanciones. Si no me disculpa un ejemplo como Estados Unidos, pues yo no voy a tener oportunidad para absolutamente nada. ¿Cuál es ese perdón? Es interesante porque lo cristiano no solo se refiere a todos los elementos, sino que también lo veo en el antropocentrismo. Total. Es el cristianismo en últimas quien fija esa misma postura, esa característica, viendo cómo Dios crea al hombre, crea el mundo para el hombre, y pues el hombre está por encima de la naturaleza, contrario a posturas indígenas, donde hace parte de. Dime. Pensaba como característica el expansionismo, pero justamente también como que se deriva del cristianismo. Por eso yo les digo, yo lo voy a mantener ahí hasta que me digan no por esto y esto. Lo siento, pero Boaventura no lo relaciona así. Yo sí. Si nos está escuchando el maestro Boaventura y quiere debatir sobre el tema, pues bueno, chévere, pero hasta el momento no, y ahí lo mantengo. Y como contrapostura a esto, pues obviamente Boaventura de Sousa Santos, que parte de la herencia de la Escuela de Frankfurt, toma esta teoría también de la teoría de los ciclos hegemónicos de Antonio Gramsci, como yo les había comentado. Entonces existe una contrapostura a lo hegemónico, que en términos del hecho social, ojo, el hecho social de Emil Durkheim, vendría a ser algo como lo que se impone y que tiene prevalencia en el tiempo, lo que él mismo reconoce como la prevalencia temporal. Lo hegemónico está antes, no de que tú nazcas, pero sí antes de que tú lo necesites. Que finalmente es lo que se entiende desde el punto de vista del hecho social. Que es entonces lo que se postula como contrario al hegemónico. Pues lo contrahegemónico. ¿Cuáles son esas posturas de lo contrahegemónico? ¿Cuáles son las características de lo contrahegemónico? Algunas que ustedes me digan. Y realmente son pocas. el ecocentrismo. Primero, que es plural. Porque podríamos decir que el biocentrismo también. Aunque no les guste, a mí no me gusta el biocentrismo. Yo soy más ecocentrista. Podríamos decir que aun cuando se habla del biocentrismo, se parte de la visión de la naturaleza como un sujeto que también es sensible. En tanto en el ecocentrismo como en el biocentrismo se dan esas dos posturas. Para que lo tengan ahí como en el radar. Una postura biocentrista es, por ejemplo, el sacrificio de los hipopótamos de Pablo Escobar. Me parece absurda esa etiqueta. Pero bueno, para que lo tengan en el radar.
Una postura ecocentrista vendría a ser la castración. Porque ya se tiene al individuo humano como parte de ese ecosistema. Porque ese parte de que el biocentrismo subsiste solamente en función del ser humano. Porque es el ser humano el que necesita apropiarse de la naturaleza. Porque él está por encima de todo. Entonces, por eso yo aparto de que es plural. El pluralismo. Hay muchos autores que hablan sobre pluralismo. O sea, ustedes ya los pueden encontrar incluso en una ponencia que tienen mañana Martín y Manuel. Muy en la mañana, en el Congreso de la Universidad de Rosario, el Congreso de Derecho Internacional. Otra característica de lo que es contrahegemónico. No. Consensuado. Parte del consenso. Parte de lo hablado, de lo dialógico. Ya no vamos a estar en esa dinámica de retórica completa, de comenzar a decir que existe un conflicto. Ojo, según la teoría de Galton, el conflicto es necesario. Pero no es necesario siempre y cuando tú no existas en sociedad. La microfísica del poder de Nimo Foucault y también de Giovanni Sartori habla de una característica del poder. Yo creo que es la definición por antonomasia del poder. El poder es la facultad que tiene un cuerpo para hacer que otro haga lo que naturalmente no haría. Eso es el poder, en términos de Sartori, y también en términos de la microfísica del poder. Cuando nosotros hablamos de que hay algo consensuado, es porque finalmente sí hay conflicto, pero el conflicto se conversa y se trasciende. La característica fundamental o la necesidad o el elemento fundamental para trascender un conflicto, según Galton, es la imaginación, la creatividad. Si tú no tienes creatividad, nunca vas a poder trascender un conflicto. Y eso que no he hablado sobre la paz transracional de Wolfgang Dietrich, porque esa es más compleja todavía, porque habla de los 4 niveles de la paz. Y por último, una de las características de lo contrahegemónico es la empatía. Para terminar esto, y porque hablamos de discursos, retomamos a Óscar Correas. Óscar Correas hablaba en virtud de lo que son los derechos humanos. Él decía, cuando nos metemos en lo hegemónico, decimos que los derechos humanos parten del utilitarista, del concepto de utilitarismo leviatánico, de Thomas Hobbes, ¿no? Y es que un sujeto solamente va a ser sujeto en cuanto sea útil para la sociedad. La utilidad. Y de ahí obviamente va a surgir posteriormente el concepto del homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Bueno, el ser humano es un lobo para el ser humano, pero esta concepción de Óscar Correa es el momento de ubicar la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Parte del utilitarismo, porque los materializa. Es por eso que, al menos desde unas posturas críticas sobre los derechos humanos, encontrarles un inicio y un fin a los derechos humanos es volverlos cosas, es volverlos finitos, y no entenderlos en contextos de las otredades. Con ese dicho muy popular de tu derecho termina cuando inicia el mío. Porque no podemos entender tu derecho y el mío el uno con el otro. Entonces, cuando tú llegues a mi casa, tus derechos acaban, solamente tienes el derecho a subsistir, a respirar y ya. Es un derecho muy utilitarista, es una visión muy utilitarista. Por eso, él habla de que desde la visión contrahegemónica no tenemos que ubicarnos desde el utilitarismo práctico, decir qué son los derechos humanos, sino cuáles son los discursos sobre derechos humanos. Ahora llevemos al derecho internacional. Desde el punto de vista de lo hegemónico, podríamos decir, ¿qué es el derecho internacional? Un instrumento. Un instrumento de sometimiento, además, porque ha sido la lengua franca para sustentar y argumentar invasiones completas.
igual que los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos se ha vuelto tan peligroso y relativo que hasta el mismo Napoleón llegó a Egipto a decirle a los egipcios que llegaba allá para liberarlo. Hitler, cuando dio su discurso sobre la ley del habilitante para volverse supremo cáncler, habló de derechos humanos. Se instrumentalizan. Por eso tenemos que comenzar a ver bien clave en un discurso que pueda o no sernos de utilidad dependiendo de lo que queramos hacer de él. Entendiendo la historia de cómo viene hacia atrás, ¿no? Pero la historia en contextos, no de forma lineal. Porque no Lagas y los Sumas se vieron obligados a realizar ese tratado de límites. Porque el tratado de paz de Cádiz surgió con esa perspectiva. Porque en virtud del tratado de paz de Cádiz con anterioridad ya se había celebrado, bueno, se había creado el cilindro recibo, o el Código de Hammurabi. ¿Por qué? ¿Y por qué surge ese tratado de paz de Cádiz precisamente como una iniciativa de Tutmosis III? Esas son las preguntas que yo les dejo ahí. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Espero les haya gustado. Mañana no hay nada. ¿Cuándo es la próxima sesión, Martín? No. Mañana. Mañana, Julián. Perfecto. Va a ser virtual, ¿verdad, profe? Pues justo Julián está diciendo que estaba interesado en enseñanza presencial, a ver si los que pudieran podrían intentar presencial y el resto los que no, pues visual, no sabemos si no lo pudiéramos por. Entonces, vamos a subir un salón, no sé, en el internado, ¿nos parece bien? Chicos, les parece bien en el internado. Nos parece más ateo. Lo pedimos a las 4 y los que puedan, los que no, pues no pasa nada, nos inventamos por